Bienvenidos al episodio número 18 de Conversaciones con Alexandra, José e Iggy también. Bueno, para las personas que no tuvieron la oportunidad de escuchar el episodio que tuvimos el domingo pasado, pues les contamos que estamos de regreso. Ya pasó este mes y medio súper rápido, este mes y medio en el que estábamos tomando un break, terminamos nuestra primera temporada y ya estamos aquí súper contentos, ilusionados, con expectativas de esta segunda temporada. De verdad que los extrañamos muchísimo, muchísimo y estamos felices de poder estar de nuevo de regreso en este espacio. Y para las personas, como les decía, que no pudieron escuchar el episodio pasado, los invitamos a que se unan y escuchen ese episodio con Randall, quien es el dueño de una casa de tequila donde ellos producen un tequila artesanal. Y fue muy interesante aprender con él qué es el proceso, cómo es ese proceso de crear ese tequila artesanal, qué es crear algo de alta calidad, por qué es importante utilizar ingredientes orgánicos y aprendimos hasta la historia del tequila, cómo fue que sucedió, cómo fue que surgió. Así que un tema muy interesante, al igual que el que traemos hoy. Tenemos un invitado súper especial, su nombre es Timothy Dallin, él es francés, pero está viviendo en la Patagonia, en Chile. Lleva sus últimos 6 años viviendo allá y la verdad es que tiene un manejo del español perfecto. Entonces él va a hablar de todo lo que ha sido esta experiencia de vivir allá. Él es fotógrafo y videógrafo y de hecho así, de esta manera fue que nos conectamos con él a través de ver su arte, a través de ver su fotografía. Nos encantó lo que él hace, lo que él crea, lo que él expresa a través de las fotos. Entonces quisimos traerlo al programa y compartir con ustedes toda esa experiencia de lo que es vivir en la Patagonia y hablamos desde calentamiento global hasta ecoturismo. Así que los invitamos a que se queden con nosotros en este episodio de hoy. Bienvenidos a un podcast creado para mentes inquietas, curiosas y perspicaces, en donde cada semana traemos invitados para hablar de diferentes temas de una forma casual y entretenida. Si quieres aprender sobre viajes, cultura, actualidad, música, personajes, desarrollo personal, emprendimiento y mucho más, quédate con nosotros en Conversaciones con Alexandra, José e Iggy también. Timothy, bienvenido al programa. Estamos súper contentos de que nos acompañes hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y para la gente que no te conoce, cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, yo me llamo Timothy Dallin y hace ya casi 6 años que estoy viviendo en la Patagonia, precisamente en la Patagonia chilena. Tengo la suerte de trabajar en lo que me apasiona, en un lugar maravilloso que se llama el Parque Nacional Torres del Paine. Y yo soy fotógrafo y videógrafo, pero además de eso trabajo específicamente en un hotel alternativo que se llama EcoCamp, que es un hotel sustentable y el primer hotel geodésico del mundo. Geodésico, ¿qué significa? Es que son domos geodésicos, que no son las habitaciones tradicionales. Entonces trabajo ya hace 5 temporadas allá y la verdad que es un lugar mágico porque está al pie de uno de los cerros más famosos de la Patagonia, que son Torres de Granito, y está lleno de fauna, una fauna maravillosa que incluye pumas, guanacos, hay bosques, glaciares, pampas muy salvajes. Entonces es un lugar realmente donde el ser humano se enfrenta a una naturaleza imponente, gigante, y para un fotógrafo como yo es un lujo de vivir acá. Ya tengo mi casa en la ciudad más cercana al Parque Nacional, que se llama Puerto Natales, y eso entonces queda al extremo sur de Chile y al sur de la Patagonia. Ok, Timothy, cuéntanos un poquito, o sea, nos estás contando algo nuevo para nosotros, que es este hotel alternativo. Cuéntanos un poco más de eso, ¿en qué consiste este tipo de hotel? Ya, perfecto. Bueno, EcoCamp Patagonia, así se llama el proyecto, empezó en 2001. Ya son 2 ingenieros que construyeron unos poquitos domos al inicio, así empezó, domos que ni siquiera tenían electricidad. Era una mezcla entre campamento y hotel. De hecho, todavía no lo llaman hotel. En términos oficiales,
a ese tipo de infraestructura lo llaman ecolodge. ¿Por qué? Porque una infraestructura que no ocupa, o sea, no hay nada de concreto, son alojamientos alternativos, pero ahora sí ha mejorado la comunidad y ocupando 100% de energía renovable, lograron ya entregar energía eléctrica a los pasajeros que ya vienen de todas partes del mundo, ¿no es cierto? Porque la Patagonia se hizo más y más famosa. Y aunque es un lugar bastante remoto, sí lo es, pero es mucho más accesible que cuando nació el proyecto. Entonces, la gente llega a estos domos y se queda en general por lo menos 4 días, y mucha gente que viene busca hacer trekking. Trekking es una actividad física que consiste en caminar por periodos largos por escenarios naturales, como montañas, bosques, selvas, cañones o ríos con cierto grado de dificultad. El trekking tiene una regla básica: no perturbar ni dañar la naturaleza. Entonces, el EcoCamp es un lugar de encuentros donde la gente, después de un día de trekking, después de caminar 8, 10, 12 horas en la montaña, se junta en la noche en estos domos que se llaman domos comunitarios. Son 4 domos interconectados donde la gente come, cena, comparte un aperitivo o está en un bar, y todas las habitaciones, o sea, todas las piezas son domos. Entonces, bueno, los invito a verlo, pueden verlo en la página de Instagram que se llama EcoCamp, simplemente para que se imaginen cómo es dormir en un domo en un lugar tan salvaje como este. Y la idea también del EcoCamp es sentir los elementos. Cuando uno está en el domo, uno escucha la lluvia caer en la capa que hay encima del domo, y escucha el viento, que es muy característico de la Patagonia. Y bueno, hay un concepto que es bien complejo en cuanto a sustentabilidad, que es de reducir las emisiones de carbono, o sea, de reducir la huella ecológica que tiene el hotel en general. Demoraría mucho en explicar todo, pero por ejemplo, el EcoCamp funciona al 70% con energía hidráulica. Con un pequeño río que hay al lado del hotel, podemos, la presión del agua aumenta porque hay una diferencia de nivel, lo siento, y entra a 10 metros por segundo, está conectado a un sistema de turbinas. Ya entonces tenemos en EcoCamp un sistema de turbinas, tenemos 4 turbinas, y con la presión del agua, esto genera energía para el 70% del hotel. El otro 30% son paneles solares, que eso funciona especialmente en temporada alta, que es el verano, y el verano en la Patagonia es de diciembre hasta marzo, porque es hemisferio sur. Y en la Patagonia, como está muy al sur del mundo, hay hasta 17 horas de luz al día en verano. Entonces eso nos permite ocupar la energía natural, renovable, que poca gente hace acá. Entonces el EcoCamp se destacó realmente por eso, además de todos los proyectos que tenemos de conservación y de apoyo a la comunidad local. Me parece genial, y el concepto del hotel me parece excelente. Antes de entrar a hablar un poquito ya de Torres del Paine y por qué es conocido y todo eso, quisiéramos preguntarte un poquito con respecto al hotel, porque por lo menos en lo personal me creó muchísima curiosidad. Si alguien quiere viajar al hotel, cuéntanos un poco cómo se llega allá, más o menos cuántas horas son desde Santiago, y cuál sería más o menos el costo de un domo por noche. Para llegar al Parque Nacional Torres del Paine y al EcoCamp, que está ubicado en el corazón del parque, hay que llegar con avión. En general la gente llega a Santiago de Chile, y de Santiago vuelan hasta Punta Arenas, que eso se encuentra a 3 horas y media de vuelo. Si uno no quiere volar, es complicado, porque en ese sentido sí es remoto, porque son 4 días conduciendo desde Santiago de Chile. Y llegando a Punta Arenas, ahí hay que conducir 5 horas hasta el Parque Nacional Torres del Paine para llegar al EcoCamp. Ahora hay una novedad, como está aumentando el turismo en la zona,
hicieron un aeropuerto bastante más grande, porque antes era un aeródromo muy chico, y desde el año pasado en Puerto Natales, que es la ciudad más cercana al Parque Nacional, se van a habilitar vuelos en temporada alta, es decir, de noviembre hasta marzo, vuelos regulares de Santiago hasta Puerto Natales. Eso acorta el viaje de 3 horas, porque uno llega y solamente tiene que conducir 2 horas del aeropuerto de Puerto Natales hasta el Parque Nacional. Bueno, el Ecocamp en sí está ubicado dentro de una reserva privada, porque el Parque Nacional Torres del Paine se caracteriza por tener una parte pública, que es más o menos 70% del Parque Nacional, y una parte privada que lo manejan, bueno, también una parte lo maneja el gobierno, pero otra parte lo manejan privados, que principalmente son estancieros, esta gente que antes vivía de la tierra, antes de la creación del Parque Nacional, y el Estado les dio la autorización para seguir trabajando principalmente con proyectos turísticos, habilitados con criterios de sustentabilidad, como lo es el Ecocamp. Entonces, el Ecocamp son 33 domos para alojar a los huéspedes, es decir, 33 habitaciones. Hay 3 tipos de habitaciones. Desde los domos estándar, que son los más chicos, 10 metros cuadrados, y tienen baños compartidos y no tienen electricidad. Entonces es como acampar, pero en Estados Unidos, por ejemplo, lo llaman glamping, a ese concepto, que es estar en un tipo de carpa, pero con la comodidad de una cama exquisita, y en realidad el domo igual está muy bien aislado, entonces tampoco es tan helado. Pero además de eso están los domos superior y los domos suite, que son bastante más grandes, que son 3 veces más grandes que los domos estándar, y que tienen baños privados. Bueno, tienen ducha, tienen electricidad. Estos sí tienen todo y son bastante costosos, obviamente. En general la gente elige programas, se queda por lo menos 4 días. El Ecocamp vende muy poco noche sola, porque Ecocamp es una experiencia, así se vende el hotel y así es. Por eso no es un hotel tradicional, es un hotel alternativo. Por eso invitamos a la gente a quedarse un mínimo de 4 días, porque es un lugar lejano donde uno viajando, solamente quedándose un día o 2 días, no entiende la esencia del lugar. Pero si calculando el precio por noche, empieza desde los $220 por persona. Hay que saber que la zona sur, esa zona del mundo, especialmente el Parque Nacional Torres del Paine, no es un lugar barato, por muchas razones. Y bueno, en el Ecocamp en el fondo se encuentra dentro del promedio, pero desde los $220 hasta en temporada alta $450 por noche, que es el domo suite, que es el más amplio en la época más cara del año, ¿ya? Eso de lo más barato a lo más caro. Pero me parece una experiencia genial, porque como dices tú, no solamente es quedarse, es vivir, es pasar por esa experiencia. Así que súper chévere lo que nos estás contando hoy. Timothy, veíamos que en el 2013 5 millones de personas volaron al parque. Votaron para que el parque fuera nombrado la 8ª maravilla del mundo. ¿Sabes algo de eso? Por supuesto. Resulta que en 2013 hubo una votación online. Se me fue el nombre del portal, pero en el fondo participaron casi todos usuarios de casi todos los países del mundo. Fue una cosa bastante grande para elegir el destino más emblemático para representar a la 8ª maravilla del mundo, que fueron principalmente los lugares nominados. Eran parques nacionales, lugares salvajes, lugares imponentes de naturaleza. Y el número 1, el lugar que más votos consiguió por millones de personas, fue el Parque Nacional Torres del Paine, efectivamente. Ok, bueno, maravilloso. Y Timothy, cuéntanos un poco, tú hablabas de que a veces hay días que duran 17 horas con luz. Cuéntanos un poco eso, cuéntanos de los seasons que existen allá, porque imaginamos que cuando es invierno las temperaturas deben bajar muchísimo. ¿Cómo es la temperatura durante el año y qué tan frío es el invierno?
Es una muy buena pregunta. Bueno, yo como decía, hace 5 años que estoy viviendo acá invierno y verano, o sea, conozco los 12 meses del año y en general hay mucha gente que tiene una imagen, no sé si falsa, pero equivocada de cómo es la Patagonia en cuanto a tiempo. Lo más destacable es que el tiempo acá es muy imprevisible, puede cambiar de una hora a la otra. Uno puede tener las 4 temporadas del año en un solo día, y eso del invierno hasta el verano, pero en verano es más inestable todavía. El verano, bueno, va de diciembre hasta marzo, ¿no es cierto? Y el invierno es al contrario del hemisferio norte. Ahora, por ejemplo, estamos en pleno invierno, pero el invierno no es tan helado como lo era antes. Acá Patagonia es realmente el lugar que yo he visto en el mundo donde más se nota el cambio climático, y tú hablas con la gente de aquí, dicen que hace 30 años sí hacía menos 20, menos 30 grados Celsius en pleno mes de julio, pero ahora el mes de julio lo más frío que hemos tenido fue menos 5, y en el día 5, incluso 10 grados Celsius, no sé en Fahrenheit, pero no necesariamente hay mucha nieve, tuvimos pocos días de nieve, entonces no es tan extremo como mucha gente lo piensa. Puede hacer frío, hay inviernos más fríos que otros, pero en general el invierno sí se destaca porque tiene pocas horas de luz, especialmente en junio. En junio hay 7 horas de luz al día, cuando en diciembre, el 21 de diciembre, el día más largo, hay hasta 17 horas de sol al día. Entonces a las 4 de la mañana está empezando el amanecer, ¿ya? Ahora, en verano, que es la temporada peak, llega mucha gente. Sí, en promedio es bastante más seco, pero también es mucho más ventoso que el otoño y la primavera, ¿ya? Cuando empieza la temporada, que es septiembre, y cuando está llegando la primavera, están aumentando de a poquito las temperaturas. De a poco hay más viento. Entonces, la temporada, cuanto más hace calor, más viento hay en promedio, y menos calor hay, menos viento hay y más lluvia también, pero tampoco es una lluvia en general que es tan terrible. Obviamente, por ejemplo, en los meses de septiembre y abril se caracterizan por tener más lluvia, pero también hay días bonitos. Y es muy cambiante, que eso lo hace muy interesante, porque la Patagonia siempre te sorprende. Yo he visto gente llegar en febrero esperando un sol maravilloso, porque es el mes más seco del año, y el febrero pasado tuvimos mucha lluvia. Pero en abril, cuando se supone que hay bastante lluvia, el abril pasado, además de tener muy poco viento, tuvimos mucho sol, y en abril, además de eso, es más fácil avistar la fauna porque hay menos gente. Y los colores son maravillosos, los colores de otoño con el bosque rojo. Entonces cada mes tiene lo suyo, cada tiempo del año tiene algo único. Me parece maravilloso, y te cuento que en mi caso yo sí pensaba que iba a ser muchísimo más, no frío, helado durante el invierno. Allá honestamente era lo que yo me imaginaba, porque es ya un punto pues muy bajo, ya es el extremo, es la última parte prácticamente del continente. Entonces yo sí me imaginaba que la temperatura iba a ser pues muy fría, casi similar a un polo. Entonces interesante eso. Pero bueno, yo quería preguntarte, porque al principio tú decías, cuando hablábamos de los domos, que algunos de esas habitaciones no tienen electricidad. ¿Qué pasa durante el invierno cuando bajan las temperaturas? ¿Eso todavía sigue abierto? O sea, estos domos específicos que no cuentan con esa electricidad, ¿están abiertos al público? Mira, el Parque Nacional Torres del Paine, la temporada oficialmente, y así lo promueve el Ministerio del Turismo acá, o sea, de septiembre hasta inicio de mayo es la temporada. Entonces en invierno, que va desde mayo hasta inicio de septiembre, hay muy poca gente en el parque porque casi todos los hoteles están cerrados. Hay algunas empresas que siguen abiertas, pero porque tienen un manejo distinto. Pero en el caso del Ecocamp, obviamente, o sea, tener un hotel sustentable también implica límites, porque el hotel depende del agua, depende del frío, porque si hace mucho frío, y lo que puede pasar en invierno,
se congela el agua, y cuando se congela el agua estamos perdiendo entonces a 70% de fuente de energía. Como les decía antes, como tenemos un sistema de turbinas, cuando se congela el río y además hay pocas horas de luz, entonces los paneles solares tampoco se cargan. Entonces, por eso mismo es muy difícil para EcoCamp abrir de mayo hasta septiembre. Por eso el hotel está cerrado. Pero la idea es ir mejorando eso para poder alargar un poco la temporada, por ejemplo, mayo, porque como lo decía, el clima está cambiando y eso, bueno, permite tener temperaturas más altas que antes. Entonces sí, no es tan terrible como tenemos algunos domos que tienen calefacción. En realidad son solamente 13 domos de los 33 domos que no tienen calefacción. Entonces sí, los domos suite, por ejemplo, que tienen calefacción a leña, podríamos tenerlos habilitados en invierno, pero todavía no. Ok, perfecto. Timothy, si pudieras definir en tus palabras para la gente que jamás ha visto una foto de Torres del Paine, ¿qué es Torres del Paine en sí? ¿Qué pueden esperar ellos al llegar allá? Bueno, Torres del Paine es un parque gigante, son más de 400.000 hectáreas. Hay mucha diversidad de paisajes, desde el campo de hielo sur, que es la tercera reserva de agua dulce más grande del mundo después de Antártica y de Ártica. O sea, es hielo hasta el infinito, pareciera hasta el infinito, lamentablemente de a poco está desapareciendo por el cambio climático justamente, pero aparte del hielo también hay bosques, entonces es un lugar muy único porque se puede ver mucho bosque al lado de mucho hielo en un lugar donde no hay altura, porque en los Alpes, por ejemplo, uno para ver glaciares tiene que subir a los 4.000 metros de altura. En Torres del Paine el hielo está a altura del mar, y aparte de eso los ríos se mezclan con los fiordos. Está lleno de lagos, que cada lago tiene un color, un azul espectacular, hasta un verde a veces. Hay muchos tonos de colores que hacen que ese lugar sea un paraíso para fotógrafos y amantes de la naturaleza. Hay en La Pampa, que La Pampa es una zona un poco más seca, un poco más árida, a veces parece, incluso en unos lugares parece casi como desierto. Hay mucha fauna. Aquí uno puede estar sentado esperando y ahí pasan los cóndores y con suerte uno ve un puma, porque es el lugar con más densidad de pumas en el mundo. Entonces, por eso mismo hay mucha gente que viene a hacer tipos de safari, ¿no es cierto? Y si uno no hace safari, uno puede caminar porque está lleno de senderos de trekking y hay circuitos de trekking. Por eso decía que el parque es un lugar gigante. Ese tamaño permite hacer trekking de hasta una semana. Tenemos, hay el sendero más famoso se llama la W, que es el trekking más famoso en toda la Patagonia, y uno demora hasta 5 días para hacerlo. Se pueden menos, pero en general es 4 o 5 días. Y hay un circuito que se llama la O, que eso es un 360 grados del macizo de Torres del Paine, porque Torres del Paine es una cadena montañosa. Entonces uno puede caminar una semana para ver a todas esas montañas y es demandante, pero hay mucha gente que lo hace en temporada. Entonces atrae tanto a gente que quiere simplemente disfrutar de la naturaleza de una forma relajada, buscando animales, como gente que quiere hacer montaña y caminar. ¿Cuál es el nivel de físico que requiere o de experiencia que requiere para poder hacer este trek en el W? ¿Cualquier persona lo puede hacer? Mira, la W se recomienda para gente que tiene algo de experiencia, no tiene ninguna tecnicidad, el sendero está bien hecho, no hay altos y bajos, pero no hay nada muy complicado, ¿ya? Es solamente que hay días que tienen hasta 22 kilómetros de caminata. Por ejemplo, el día más demandante de la W es la caminata a Base Torres. Base Torres, ¿qué es lo que es? Es muy famoso, de hecho es el trek más famoso en el sur del continente suramericano.
Es una caminata de 20 kilómetros para ir a ver un mirador donde se ven estas torres de granito, estas 3 torres que dieron su nombre al Parque Nacional. Por eso se llama Parque Nacional Torres del Paine, porque son 3 torres de granito que miden hasta 2.850 metros, la más alta. Y es una postal muy famosa en la Patagonia. De hecho, cuando uno busca Patagonia en Google, directamente uno se encuentra siempre con esa foto de las torres de granito. Ya, entonces ese trek ya alguien que no tiene experiencia lo va a hacer. No tiene ninguna tecnicidad, no hay que escalar ni nada, pero es demandante. Entonces hay mucha gente que no va a llegar a la laguna sin experiencia porque hay que subir bastante. Y la W, uno teniendo poca experiencia igual lo puede hacer. Pero hay que haber caminado antes en la montaña. Pero para hacer el circuito completo, o la O, que es el circuito más demandante, es tan exigente que solamente se recomienda a la gente que ha hecho otros circuitos de trekking y tienen un muy buen nivel físico. Timothy, suena como que es un lugar muy especial. Yo quiero saber cómo terminaste tú viviendo o escogiendo Torres del Paine como un lugar para vivir. ¿Cómo fue ese recorrido que te llevó allá? Bueno, primero llegué, yo soy de Francia, lo escuché por mi acento, pero conocí a mi mujer. Perdón, discúlpame, hago un paréntesis ahí, pero para nada. En serio tienes acento chileno y todo. No sabía. Ah, mira. Pero 100% chileno ahora. Ah, mira, qué chistoso escucharlo. Bueno, acá en Chile se dan cuenta que soy de Francia, pero al extranjero piensan que soy chileno. Sí, bueno, conocí a una chilena en Francia hace ya 6 años. Entonces la seguí a Chile. Yo antes de eso había viajado a varios países y yo quería ya trabajar en un lugar salvaje porque es lo que me llamaba la atención. Y resulta que llegando a Chile, investigando lo que había de turismo sustentable, que es lo que realmente me interesaba, descubrí el Ecocamp. Así fue todo rápido, pero podría haber sido cualquier otro parque nacional. Pero en Chile tampoco hay muchos conceptos de ecoturismo como el del Ecocamp. Entonces rápidamente llegué a estos domos y al final terminamos los dos trabajando en el parque nacional más famoso de Chile. Así fue. ¡Qué chévere! Bueno, Timothy, y si tú pudieras decir qué es lo que más te ha gustado, qué es lo que más te ha enamorado de este lugar, ¿qué sería? Bueno, yo creo que es un lugar donde uno está lejos de la locura del mundo. Hoy ya uno ve las noticias y todos los días pasan cosas aterradoras. A veces debo decir que al final no es fácil lo que está pasando en el planeta. Yo desde niño tengo mucha sensibilidad con lo que le está pasando a la naturaleza. Y Torres del Paine es un tesoro natural, y además de eso, como hay una desconexión con lo que está pasando fuera de aquí. Por ejemplo, en Ecocamp, la empresa es parte del concepto que en inglés lo llaman Digital Detox. La gente no tiene acceso al Wi-Fi, o sea, los trabajadores sí tienen internet para trabajar, pero el pasajero viene a desconectarse, no tiene WhatsApp, no tiene Facebook, entonces se conecta realmente, además de conectarse entre sí mismos, los turistas se conectan al 100% con la naturaleza. Y a mí lo que me llamó la atención desde el día 1 es la belleza perfecta de la naturaleza, que son millones de años, 21 millones o 15 millones de años en el caso de las torres, de erosión, una formación muy compleja, pero es una obra de arte. En cualquier ángulo, en cualquier lugar donde uno esté en ese parque nacional, hay algo que impresiona, que es una belleza natural tan linda que de verdad es como una masterpiece. No sé cómo decirlo en español exactamente, pero es para yo que soy fotógrafo, vivir en un lugar tan magnífico, tan perfecto, es de verdad que es un lujo. Yo no solamente alguien que le gusta la naturaleza, solamente le puedo recomendar de viajar a la Patagonia para ver lo que es un lugar prístino. Suena de verdad maravilloso. Timothy,
Y bueno, y antes de terminar la entrevista, no podemos dejar de preguntarte, tú has mencionado ya un par de veces el cambio climático. ¿Cómo percibes esto? ¿Cómo ves esto tú desde tu perspectiva? ¿Cómo lo has experimentado ya en la Patagonia? Bueno, yo trabajando en EcoCamp, una forma muy concreta. En EcoCamp hay un glaciar que se ubica en la cumbre de un cerro que se llama Almirante Nieto. Bueno, yo viviendo en el Parque Nacional 5 años y todos los días, literalmente desde mi ventana, veo ese glaciar y lo veo retrocediendo, lo veo que está perdiendo de su tamaño. Cada año, cada mes puedo decir las diferencias. Pero el caso más impactante es el glaciar Grey, porque he visto muchos glaciares acá, no solamente en Torres del Paine, sino que en toda la Patagonia. Y casi la gran mayoría está retrocediendo de forma exponencial, o sea, a muy alta velocidad. Pero en Torres del Paine hay un glaciar que se llama Glaciar Grey, que es el más famoso del parque, que es parte del campo de hielo sur. Entonces es una tremenda lengua glaciar, pero que cada año pierde 100 metros. Eso es un promedio, pero que está retrocediendo cada año de 100 metros. Y hace 10, 15 años eran 60, antes de eso 30 metros, y en los años 60 hay fotos donde la cosa era muchísimo más grande. O sea, literalmente tú estás sentado en un punto A y vuelves 5 años más tarde y el glaciar se fue. O sea, lo puedes tocar hoy día y 5 años después está a 1 kilómetro más lejos. Entonces, uno lo ve acá el cambio climático y no solamente en los ríos también. Bueno, es complejo, pero los glaciares realmente es donde se refleja principalmente. Qué tristeza que precisamente estemos haciendo algo. O sea, no estemos haciendo algo para precisamente evitar que esto suceda, pero qué chévere que existan lugares como este donde se está utilizando energía natural, donde se está tratando de preservar la naturaleza. De verdad que muy interesante y ojalá existieran muchos más lugares como estos, incluso que nos permitan desconectarnos de esa rutina de estar todo el tiempo en el celular, en los computadores, conectados a internet. Me parece un lugar maravilloso, Timothy. Ha sido muy interesante aprender sobre Torres del Paine. Y si las personas quieren seguirte, ¿dónde lo pueden hacer? Mira, tengo un nombre y un apellido un poco complicado, pero yo creo que la forma más fácil es en Instagram de buscar EcoCamp, ECOCAMP, muy sencillo. Y de ahí yo subo la gran mayoría de las fotos, son casi todas mías, porque tengo mi cuenta de fotógrafo que es Timothy Dalen, y viendo un par de fotos en la cuenta del EcoCamp, van a ver mi tag, van a ver mi nombre, el link para llegar a mi página personal. Eso es la forma más fácil. Bueno, y ya saben dónde encontrarlo, así que los invitamos a que vayan a Instagram y vean las fotos de Timothy, que la verdad son espectaculares. Timothy, gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes, que tengan muy linda tarde. Y bueno, ya lo saben, un lugar maravilloso que tiene Chile para ofrecer. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio y no olviden suscribirse al podcast y por favor compartan este episodio con alguien que ustedes crean que les puede interesar Torres del Paine. Gracias por acompañarnos hoy, de verdad que sí esperamos que hayan disfrutado muchísimo de esta conversación. Recuerden que los enlaces de Timothy los pueden encontrar también en nuestro website joseyalex.com. Así que los esperamos dentro de 8 días con un nuevo tema, otro gran invitado en conversaciones con Alexandra, José e Iggy también. Si te ha gustado o has aprendido algo de nuestro invitado de hoy, te agradecemos que nos ayudes a compartirlo en tus redes sociales. Esto te toma unos segundos y nos ayuda muchísimo a llegar a más personas. Si aún no escuchas los episodios anteriores, te invitamos a que lo hagas y te suscribas a nuestro podcast en cualquiera de tus plataformas preferidas como Google Podcast, Apple Podcast o Spotify. Presiona el botón de la notificación para que no te pierdas ninguna de las conversaciones.
Gracias por acompañarnos hoy y te esperamos el próximo domingo en otro episodio de Conversaciones con Alexandra, José e Iggy también.